Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Todo el mundo cuenta sus penas pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías no comprende a quien sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñales a amar a mis hermanos. Enséñales lo bello de la vida y a ser consuelo en todas las heridas. Amar con blanco amor toda la tierra. A buscar siempre la paz, Señor, y odiar la guerra. Buenas tardes. Muy bien. Bueno. No a mí. Eran unas estrofas de una canción de Lola y Manuel, una pareja gitana que allá por finales de los años 80 sacó una canción muy bonita que se llama Todos de color. Y bueno, la verdad es que os animo, si os gusta el flamenco y si no también, a que la busquéis, porque la verdad es que la letra es bastante impresionante, ¿no? Es sobre todo, bueno, pues la voz dulce pero poderosa de Lole con una guitarra rasgada a cargo de Manuel. Ya os digo, la canción se titula Todos de color. Y esta tarde, pues sí, quiero hablar de dolor, pero por este motivo justamente debo empezar pidiendo perdón. Porque me he dado cuenta, sobre todo, bueno, pues a lo largo de la tarde, haciendo un último ensayo de esta conferencia, que si en este momento hubiese alguien entre el público que tuviese pues un dolor crónico, un dolor duro, o tal vez pues alguien que nos siga a través de las grabaciones que hace Mindalia Televisión o Fast Fatum, pues claro, si me escuchara a mí hacer ahora una exposición teórica del dolor, pues me podría decir y con razón, cállate, escucha mi problema, compadéceme, pero hacer una teoría del dolor, bueno, es un poco arriesgado y soy consciente. Por eso, pues deseo pedir la ayuda de los espíritus protectores de esta casa para que mis palabras esta tarde, en su caso, sean bálsamo y no una lección de cátedra, que no lo pretendo. Entonces, bueno, pues quisiese comenzar con esa petición. Todo el mundo cuenta sus penas, comenzaba diciendo la canción de Lola y Manuel, y es así. De una manera u otra, todos tenemos penas, dolores, dificultades, situaciones complicadas que nos alejan de nuestra zona de confort y que nos llevan quizá a preguntarnos ¿por qué no estamos bien? ¿Por qué la vida no podría ser sencillamente pues un tiempo para estar bien, para disfrutar, para tener alegrías y no penas? Y sin duda, el dolor, ya sea el dolor físico o el dolor moral, pues es uno de esos interrogantes que nos debemos y podemos plantear. ¿Por qué? En el libro de los espíritus leemos la pregunta 920 que Allan Kardec formula a la espiritualidad y que dice textualmente: ¿el hombre puede gozar en la tierra de una felicidad completa? A lo que los espíritus responden a Kardec: no, puesto que la vida le ha sido dada como prueba o expiación. No obstante, de él, del hombre, del ser humano, depende aliviar sus males y ser en la tierra tan feliz como sea posible. Esto es tal como dice la pregunta 920 del libro de los espíritus. Pero pensemos en esa persona que quizás esté en una de esas situaciones malas, de sufrimiento, una persona doliente, que la vida física, en resumidas cuentas, le resulte insoportable. ¿Se puede hablar de estar en la tierra tan feliz como sea posible? ¿O eso sería hablar por hablar? Flatus voci, que se diría en latín, es decir, una frase bonita para quedar bien, pero que en el fondo no ayudan. Bueno, pues quizá estas reflexiones nos dan la piedra angular del sentido del dolor, pero como veis es un tema muy complejo. Para comprenderlo con nuestro limitado entendimiento y sobre todo si nos basamos solamente en un mero estudio físico del mundo material. Por ello en esta conferencia deseo un poco pues profundizar y proporcionaros textos pues para reflexionar, porque no nos engañemos. En un momento dado de nuestras vidas, todos vamos a pasar por un episodio de dolor, ya sea un simple dolor de muelas, dolor que por cierto no es tan simple, como una enfermedad o dolores morales que a veces son peores que los físicos.
estados de desconcierto, de soledad, depresión, tristeza o de incapacidad, sencillamente ante un mundo muy atrasado, con guerras, con desigualdades, etcétera, etcétera, etcétera. La gran pregunta es, ¿podemos reflexionar sobre el dolor desde fuera sin padecerlo? No es el dolor una de esas cuestiones sobre las que no cabe hacer ninguna teoría, sino a lo sumo callar, sufrirlo y tratar de evitarlo. Bueno, pues bien, de una manera amable, la espiritualidad nos dice que sí, que podemos buscar un sentido al dolor, pero bajo dos parámetros. El primero, el humanitario. Es decir, teorías, estudios, doctrinas están bien, pero ante todo debemos ser respetuosos y muy caritativos, cercanos, afectuosos con las personas que sufren. Y esto muchas veces pasa por escuchar más y hablar menos. Y segundo, ante el dolor, como ante otras tantas manifestaciones complejas, misteriosas y que quizá tengan una trascendencia espiritual, muchas veces debemos bajar la cabeza y con humildad reconocer que no lo sabemos todo. Y que muchas veces el camino no es pretender saberlo, sino simplemente meditar las cosas ponderándolas en nuestro corazón. Bien, pues con estos dos parámetros en mente vamos a comenzar, ahora sí, el plato principal de esta conferencia y ver con los instrumentos que nos proporciona la doctrina espírita hasta dónde podemos llegar en el estudio de eso tan complicado como es el dolor humano. Mirad, el médium brasileño Divaldo Franco, en la obra que psicografió al espíritu Joana de Ângelis, titulada El hombre integral, se hace eco de la definición que la Organización Mundial de la Salud ofrece de la salud, como el estado de quien está sano, de quien tiene sus funciones orgánicas regulares. Además, apunta que no tener una enfermedad no supone tener salud, es decir, una cosa no es lo contrario exactamente que la otra, sino que la salud, es el resultado armónico de tres factores esenciales: un bienestar psicológico, un equilibrio orgánico y la satisfacción de un mínimo vital socioeconómico adecuado. Digamos que el tener esa situación de equilibrio es lo que podría dar a una persona los motivos para calificarse como saludable. Con todo, la presencia de una enfermedad, que se suele dar, se puede dar y lo normal es que se dé, supone en general dos manifestaciones inmediatas: dolor y sufrimiento. Y digo dos porque, por cierto, hay personas que estas dos palabras las emplean indistintamente, dolor y sufrimiento, pero que no son exactamente sinónimas. El dolor hace referencia al orden de lo somático, al cuerpo físico, a lo fisiológico. De hecho, se define textualmente como sensación desagradable producida por la acción de estímulos de carácter perjudicial. Estos estímulos pueden proceder del exterior del cuerpo humano, o originarse en el propio organismo. Paradójicamente, el dolor tiene en sí mismo una función terapéutica, ya que, por un lado, facilita la reacción física y psíquica del hombre para atacar el mal que le aqueja. Y esto es lógico. Si yo tengo un problema en la cadera y no me duele, yo no me estimulo para ir al médico a que me miren la cadera. Tiene que ser la presencia de ese dolor la que diga alerta y voy al médico. O si no tengo una herida, pues entonces mis glóbulos rojos no reciben el estímulo para empezar a atacar los virus que pudieran colarse en esa herida. Entonces digamos que el dolor físico que estimula la acción terapéutica. Se faculta así la función curativa de la medicina. Pero por otro lado, la palabra sufrimiento, aunque muchas veces arranca de un dolor físico, hace referencia a otros aspectos. Es más psicológico, está más relacionado con el interior de la persona o con nuestra parte espiritual. Y además conecta con otros factores como puede ser la personalidad, la actitud ante dificultades de la vida, el tono espiritual del sujeto, etc. Ante un mismo dolor, no todos sufrimos igual. Hay quien tiene el nivel de sufrimiento más alto o más bajo, según pues lo sepa gestionar o no. Pero además, cuando hay un sufrimiento en sí, lo acusa no solo la persona que padece una enfermedad, y esto es curioso, sino que también su entorno sufre. Lógicamente, si alguien de tu familia tiene un problema, tú sufres por él. Y además es un sufrimiento a veces incluso mayor que el de la persona afectada, ¿no? Familia, acompañantes, amigos, la asociación que frecuente, si es que es así, etc. Aunque no lo parezca, se da la paradoja de que el dolor físico es más fácil de aliviar que el sufrimiento espiritual.
Divaldo Franco nos escribe, y leo textualmente, que el sufrimiento es algo todavía más amplio que la enfermedad, más complejo, y a la vez más profundamente enraizado en la humanidad misma. El sufrimiento físico se da de cualquier manera cuando duele el cuerpo, mientras que el sufrimiento moral es dolor del alma, dolor del espíritu. Se trata, resume Divaldo, de un dolor de tipo espiritual, y no solo en la dimensión psíquica, sino el resultado, y aquí ya empieza a meter alguna novedad, alguna cosa extraordinaria, como resultado de errores no purificados cometidos en vidas anteriores. Pero vayamos por pasos, porque esta afirmación bien merece una reflexión más profunda. El dolor es una limitación del ser humano. Y sabemos, por la doctrina espírita, que en este momento somos espíritus encarnados en la materia. Y durante este periodo, nuestras vidas son como una moneda con dos caras. Una de las caras de esa moneda refleja situaciones de salud, alegría, bienestar, comodidad. Pero hay otra cara de la moneda que no podemos negar, pues inevitablemente, como estamos viendo, se va a dar con cierta frecuencia en la vida y que está marcada por momentos de fracasos, pérdidas, enfermedad, cansancio. Estos aspectos no podemos negarlos, no podemos negárnoslos a nosotros mismos sobre todo, pues son inevitables sea cual sea nuestra nacionalidad, estudios, posición social, económica o nivel moral, que nadie se engañe. Por ello decimos que el ser humano es constitutivamente limitado. Somos limitados. Ante este panorama, pues algunas personas adoptan una forma de ser oscura, pesimista y sin esperanza. Haciéndose eco del filósofo Schopenhauer, afirman de una manera, ya digo, pesimista y amarga, que toda la vida es dolor, que el sufrimiento es la estación de llegada y que el fracaso es insuperable. Y afirman que la muerte es el fracaso definitivo del ser humano. Estoy citando textualmente a Schopenhauer. Por ello, afirman estas personas, más valdría la pena resignarse, puesto que el dolor no podemos dejarlo atrás ni hacerlo desaparecer de nuestra vida, ni darle sentido alguno. Digo yo, resignación, qué palabra más fea. Bueno, pues ante este tipo de doctrinas nos preguntamos, ¿es esto así? ¿Podemos poner en tela de juicio ese tipo de pesimismo? Bueno, quizá valga la pena intentarlo, porque desde el espiritismo y gracias a las comunicaciones mediúmnicas se nos ha transmitido, primero, que la vida tiene sentido, y segundo, que el sufrimiento también. Este desafío, el desafío es un desafío oponerse al pesimismo, porque la sociedad es pesimista. Entonces, este desafío, si lo aceptamos, pasa por no perder de vista a los protagonistas del sufrimiento. Tenemos que empezar de ahí. Que, por cierto, no son solamente los enfermos. Y que podemos resumir en una lista que he hecho, en una agrupación, donde vamos a ver, por cierto, con cierta facilidad que nos podemos incluir nosotros mismos en uno o en otro grupo. Bueno, pues ¿quiénes son estos protagonistas del sufrimiento? Pues os digo, yo he hecho 5 grupos, pero quizá pueda haber más. Primero, los débiles, es decir, aquellos que están privados de fuerza propia y por tanto son vulnerables a la fuerza de otros, o a una calamidad natural inexorable, o a la fuerza bruta. ¿A quiénes nos estamos refiriendo? Pues a los seres humanos que no tienen hogar, ni propiedad, ni trabajo, ni riqueza, ni salud, a las víctimas de las calumnias, que por cierto, cuidado hoy día en redes sociales, donde es muy fácil lanzar una calumnia y tirar la piedra y esconder la mano. Pues esas víctimas son realmente sufrientes. Segundo, a los miserables en todas sus formas. Miseria es aún una situación más radical que pobreza, más paupérrima incluso, porque miseria significa no poder crecer, no poder ni siquiera salir de la pobreza, sufrir lo que no se quiere. Y esto a lo mejor nosotros que vivimos en Madrid, en un país avanzado, en España, en un continente pues bueno, con cierto nivel, no conocemos o no queremos conocer, lo cual es peor cuando hay miseria en otros países, o a lo mejor en nuestra propia ciudad, pero cerramos los ojos. Pues miseria es que significa no poder crecer, no poder salir de esa pobreza, sufrir lo que no se quiere. Y es la forma más grave, desde mi punto de vista, de ausencia de libertad, porque conlleva la falta de bienes necesarios e incluso imprescindibles. Por tanto, dolor, desgracia y un cierto aprisionamiento personal.
Tercero, a los que sufren soledad y desamparo. Cuidado con la soledad porque es un gran mal, sobre todo si no se sabe gestionar. Entre ellos, aquellos a quienes nadie ama, los abandonados de todos, algunos ancianos, algunos enfermos terminales, emigrantes que han dejado detrás todo, su cultura, su familia, sus amigos, algunos discapacitados y tantos puntos suspensivos. Cuarto, aquellos que, atención, porque se dice, y se dice así en los medios de comunicación, aquellos que son un problema para la sociedad. Y esto es muy duro. Porque son un problema de la sociedad porque han dejado de ser útiles, que es más duro todavía. De nuevo, algunos ancianos, algunos achacosos, los que no se valen por sí mismos, los parados de larga duración, los que no saben o no pueden valerse como niños, deficientes, oprimidos y discriminados en sus múltiples variantes, ya sea por cuestiones de género, por inclinaciones afectivos sexuales distintas, a veces por raza, color de la piel, edad y largos puntos suspensivos. Quinto y última agrupación que yo he hecho. Los que aún sin saberlo o contra su voluntad se ven, entre comillas, prostituidos, es decir, han perdido toda dignidad humana debido a adicciones físicas y morales empobrecedoras. En suma, los sufrientes o protagonistas del sufrimiento son las víctimas de la violencia en todas sus formas, los hombres y mujeres dolientes. Y el mundo está lleno de personas así. Bueno, ¿y qué hacemos con ellas? Nosotros mismos nos podemos ver en cualquier momento como protagonistas del sufrimiento y de hecho va a ser así con frecuencia. Desatendernos de ese problema sería insultar a quienes lo padecen. Recordad la canción de Loli Manuel con que hemos comenzado. Todo el mundo cuenta sus penas pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías tal vez no comprenda al que sufrió. Bueno, por concluir este apartado, podemos afirmar que el dolor es una limitación del ser humano. O en palabras del espíritu Johanna de Angelis, en su obra El ser consciente, el dolor es un condicionamiento al que estamos sujetos. En otro libro del espíritu de Johanna de Angelis, también psicografiado por el medium Divaldo Franco, titulado Plenitud, pues este espíritu superior, Johanna, nos da la clave para empezar a comprender la psicología del dolor. El dolor, el sufrimiento, es ante todo, o mejor dicho, ante todo, no es un castigo. Repito, el dolor, el sufrimiento, no es un castigo. Más bien, se revela como un excelente mecanismo de la vida al servicio de la propia vida. Y vale la pena profundizar esta afirmación. Nos recuerda Divaldo, para empezar, la explicación de Siddhartha Gautama, el Buda, que transmitió sobre el sufrimiento. De hecho, Buda consideró la vida como una forma de sufrimiento y su finalidad, decía, sería exclusivamente encontrar la manera de librarse de él. Para el budismo, la vida está integrada de miserias que generan sufrimiento y a su vez el sufrimiento es causado por deseos insatisfechos o por emociones perturbadoras. Así, afirma, el sufrimiento dejaría de existir si fuesen eliminados los deseos. Esto supone, según los budistas, tener una conducta moderada y el recurso a la meditación en torno a las aspiraciones elevadas del ser. El fundamento de las enseñanzas de Buda se encuentra en la ley del karma, debido a la cual el hombre, la mujer, es el protagonista de su desdicha o de su felicidad a través del comportamiento adoptado durante el periodo concreto de su existencia corporal. En una etapa, el aprendizaje le va a preparar para la próxima. Y la suma de las experiencias y acciones positivas que desarrolle va a anular aquellas que constituían un débito que arrastraba y que son las que le proporcionaban sufrimiento. Bien, este esquema budista lo completa Divaldo Franco desde el espiritismo, recordando que el sufrimiento puede tener origen en desajustes de la vida presente o en errores de vidas pasadas. Por ello, ante el sufrimiento, dice Divaldo, el hombre tiene el deber, fijaos, el deber de identificar sus causas, bien sean próximas o remotas, provenientes de sus reencarnaciones. E insiste Divaldo
que junto a aquellos actos que emergen de deudas kármicas están los actos que corresponden a sus emociones desequilibradas con origen en el egoísmo, apegos desordenados, inmadurez psicológica, etc. Y leo textualmente a Divaldo. Bueno, en realidad leo textualmente a Joana de Angelis. Es así como se puede comprender que el dolor, el sufrimiento, no es un castigo divino. Al contrario, es un mecanismo puesto a nuestra disposición para aprender, para interiorizar, para valorar lo bueno de la vida, para exaltar el valor de una vida armónica y dedicada a la ayuda desinteresada a los demás, a la caridad en definitiva. Bueno, pues nos está dando Joana las pistas para tener una vida plena. Veámoslo con un ejemplo quizá un poco tosco, pero creo que nos ayudará. Imaginaos que, pues yo mismo, me pongo como ejemplo, que en una anterior reencarnación pues fui un empresario deshonesto, explotador, cruel. En concreto, era muy habitual en el siglo XIX y sobre todo en la Gran Bretaña explotar mano de obra infantil. ¿Por qué motivo? Pues porque allí las vetas de carbón no tenían una gran elevación y entonces era mucho más sencillo meter a personas pequeñitas o niños a picar en la mina, con lo cual se utilizaba mano de obra infantil. Sucedió entonces que muchos de estos niños desarrollaron una enfermedad debido a la postura desequilibrada en una etapa de su crecimiento que se llama luxación congénita de cadera. Bueno, pues siguiendo el ejemplo, supongamos que yo soy un empresario que he explotado a estos niños y voy en un momento dado y desencarno, me muero. Y claro, llego al mundo espiritual y estoy un tiempo y tal, y de repente recibo una luz y me doy cuenta de los errores que he cometido. Abro un paréntesis. Muchas veces esta luz viene desde los centros espíritas, cuando se hace un trabajo con espíritus sufrientes y se les esclarece. Eso es lanzar una luz que le viene al espíritu. Bueno, pues yo estoy en el mundo espiritual, más o menos ahí, ¿no? Y recibo esa luz, ¿no? Entonces, claro, lo primero que siento es pues pena, o sea, me siento avergonzado, me doy cuenta de los errores que he cometido, ¿no? Y bueno, y además me doy cuenta de que es imposible ser feliz con ese remordimiento que tengo. Y es normal, es imposible ser feliz cuando he cometido ese mal, ¿no? Y además veo que no puedo progresar hacia otros estados de conciencia más elevados. Pero en ese caso, bueno, pues no podemos hablar de castigo divino, sino todo lo contrario. Será la bondad de Dios que gracias a la ley de la reencarnación yo mismo solicitaré reencarnar. Pero en este caso no me servirá así como tener un conocimiento teórico del daño incurrido en el trabajo infantil, sino que yo mismo probablemente solicitaré tener algún tipo de dolor relacionado con la luxación congénita de cadera, pero fijaos, no como karma, no para compensar tampoco el mal a otros, sino para interiorizar yo mismo las dificultades y limitaciones de una vida sujeta a un mal físico. Es decir, como puro aprendizaje. Además, debido a la ley del olvido, en una nueva reencarnación yo no sabré exactamente el origen de mis males. Yo no sé que fui un empresario en el Reino Unido explotador de mano de obra infantil. Pero ese olvido le va a dar un mayor mérito a mi esfuerzo. Como mucho, a lo mejor podré intuirlo. Y tal vez si estoy relacionado con un centro espírita me podré aproximar bastante. Pero lo importante es que contaré con días, con semanas, con años de reflexión sobre mi dolor, el sentido que tiene, y lejos de una queja inútil e inmadura, sabré reenfocarlo como fuente de madurez personal. Bueno, ya os digo, es un ejemplo un poco tosco, porque en el mundo espiritual las cosas nunca son tan matemáticas como yo las estoy exponiendo, y porque todo se matiza con una doble ayuda. Primero, la oración que yo haga sobre mí mismo, que está bien, yo me arrepiento, pido perdón y hago una oración. Y segundo, la oración que otros hagan por mí. Por eso, y lo decimos con mucha frecuencia, es importante orar por aquellos que están cometiendo errores a ojos vistas. Abrís el periódico y veis errores que se cometen en el mundo. Pues lejos de enervarse, enfadarse, orar por esas personas, porque luego veremos que les haremos un gran bien.
Pero bueno, pues a pesar de ser un ejemplo, pues eso, muy básico, creo que sirve un poco para intuir la enseñanza de Divaldo y de su espíritu mentor, Joanna de Angelis, de que el sufrimiento no es un castigo. Dentro de este apartado, Psicología del dolor, Divaldo además nos da una segunda lección muy importante. En la variada génesis del sufrimiento, todo esfuerzo por mitigarlo, sin la eliminación de las causas, no logrará sino meros paliativos, postergaciones sin una cura plena. Por tanto, las terapias médicas, las unidades de dolor, por supuesto, están avanzando y son buenas noticias. Pero si no se atienden a los orígenes espirituales del sufrimiento, no habrá una cura real y se transitará de una problemática hacia otra sin conseguir la salud plena. Mirad, hace unos meses tuvimos en este centro espírita una eclosión de enfermedades entre sus socios y socias. Oye, que todos estábamos malos, todos. Varias operaciones, un trasplante, enfermedades varias, décimas de fiebre. Y un compañero que pues por discreción no voy a decir el nombre, pues tuvo una operación dolorosa y que lamentablemente en ese momento no tuvo éxito, haciéndose necesaria una segunda intervención. Pues bien, un espíritu de conocimiento, cuya sabiduría es una de las perlas de esta casa, y al que llamamos Pena Blanca, le transmitió un mensaje. Le dijo: su recuperación no se hará realidad hasta que usted realice un trabajo espiritual previo que tiene pendiente. Y no dijo más. El paciente sabría a qué se refería el espíritu. Tal vez un cambio en su forma de pensar, de sus valores, un autoanálisis. Yo no lo sé, y no sería justo que preguntara. Lo que sí puedo decir es que la segunda intervención fue un éxito, con incluso, según creo, sorpresa del equipo médico, que no esperaba tan buen desenlace. Bueno, termina Divaldo con unas palabras contundentes y dice: huir, quejarse, escamotear el sufrimiento son métodos ineficaces, mecanismos que postergan la realidad, sumándose siempre con la sobrecarga de las complicaciones consecuentes del tiempo perdido. Por el contrario, una actitud valiente de examinarlo y enfrentarlo representa un valioso recurso de lucidez con efecto terapéutico propiciador de paz. Por ello, ante una situación de dolor, de sufrimiento, pues las reacciones de ira, de violencia, de rebeldía, que muchas veces son humanas, porque somos humanos, ¿no? Y estamos en este momento encarnados en un ámbito complicado. Pues estas reacciones, más que aliviarlo, lo amplían, porque desencadenan nuevas desarmonías en áreas no afectadas. Divaldo, y hay aquí una cosa que me gusta, Divaldo no utiliza la palabra resignación a secas, que en el fondo es pasividad, es centrarse en el propio mal de cada uno. Frente a esa resignación a secas, Divaldo utiliza algo distinto y habla de resignación dinámica, que pasa así, primero por aceptar el problema, pero con una actitud valiente de enfrentarlo y remover su causa. Y esto solo tiene un camino: reconocernos en nuestra condición de espíritus inmortales en proceso evolutivo a través de las experiencias reencarnatorias. Este ejercicio, este conocimiento, esta sabiduría representa para el hombre, representa para la mujer, una altísima adquisición de valores para comprender, considerar y vencer el sufrimiento que forma parte del modus operandi de todos los seres vivos. Bien, me estaréis diciendo precioso, pero hay una pregunta que queda en el aire. Queda por responder. Que os la lanzo. ¿Por qué esa expiación, entendida como aprendizaje a partir de errores de vidas pasadas, ¿por qué debe realizarse mediante el dolor y no mediante otro tipo de vía? Otro tipo de vía podría ser, pues hazte una ingeniería industrial. Es el precio de... Te pasas 6 años en la facultad y ese es el precio para aliviar tus sufrimientos de vidas pasadas. ¿Por qué no nos mandan a hacernos una ingeniería industrial de 6 años y nos marcan la vía del dolor? Bueno, pues para responder a esta pregunta, primero debemos recordar que hemos encarnado en un planeta que sí, tiene ciertas maravillas naturales, pero que por otro lado está lejos de alcanzar la perfección. Y segundo, debemos profundizar en la naturaleza del ser humano, entendido este como un espíritu encarnado en el aquí y en el ahora material, en el aquí y en el ahora de los mundos materiales.
Pues vamos a profundizar un poco en esta cuestión. Como estamos viendo hasta ahora, el ser humano, al hacer suyo el dolor físico, lo interioriza y lo convierte en sufrimiento. Pero al mismo tiempo, la percepción intelectual de males físicamente no presentes constituye el más típico ejemplo de la experiencia humana del sufrimiento. De una u otra manera, todos acabaremos siendo hombres y mujeres dolientes. Dolor no presente. Imaginaos un chico que coge un avión. Os aseguro que su madre, desde que sale el avión hasta que aterriza, está sufriendo, aunque ella no esté montado. ¿Por qué? Porque es un sufrimiento que nos creamos, un sufrimiento intelectual, pero que está ahí. Pues bien, es así que el Homo sapiens, nosotros, se convierte en Homo patiens. Del latín patiens pues vienen nociones como paciente, etc., ¿no? Es decir, en un ser humano doliente. Y nadie puede zafarse de la experiencia del sufrimiento. Por cierto que hasta la persona más sana la oiremos quejarse en Madrid por el calor que hace el verano, por el frío que hace el invierno, por el ruido que hace el aire acondicionado, por la corriente que me viene por aquí, por la izquierda, por una mala digestión, unas cataratas, dolor de muelas, tortícolis o hemorroides, que así se llama eso tan desagradable. El sufrimiento es, como estamos viendo, una situación en la que el ser humano se encuentra antes o después, una asignatura pendiente para todos, una etapa necesaria para la madurez plena. El filósofo alemán Robert Spielmann, que trabajó a mediados del siglo XX, lo dirá con sabias palabras. Sufrimiento es aquello contra lo cual yo al menos, de momento, no puedo hacer nada. Bueno, pues si es así, y si somos conscientes de que está ahí, habrá que dar un paso más, digo yo, y plantearnos qué sentido tiene el dolor, qué sentido tiene el sufrimiento, por si no nos quedamos estancados y no sé para qué estoy dando esta conferencia, vamos. El sentido del dolor. Vamos a ver. No digo nada nuevo si afirmo que vivimos en una cultura en la que el sufrimiento tiene muy mala prensa. Bueno, lógicamente, por otro lado, Pero a cambio, curiosamente, se han extendido las operaciones estéticas que son de todo menos indoloras. Los estiramientos de piel, las absorciones de grasa subcutánea o los cambios de dentadura natural por otras artificiales y blancas como la nieve, pero que no son naturales, Si acudes como voluntario a un comedor social a ayudar a personas sin recursos, todos tus conocidos te van a decir que por qué pierdes el tiempo. Si vas al centro espírita 2, 3 o 4 veces, nadie lo va a entender. Eso sí, si vas al gimnasio a diario, a todo el mundo le va a parecer normal. Bueno, a ver, con esto no quiero decir que venir al centro espírita sea un sufrimiento, que luego todo se comenta. Pero es que en realidad hemos caído en una trampa muy peligrosa. Pensar que somos capaces de erradicar el sufrimiento de nosotros a base de cosas que no terminan. Es como barrer y echar la porquería debajo de la alfombra. Y es que es sencillamente imposible. Amamos la comodidad, por supuesto, la ausencia de dolores, de molestias y esfuerzos físicos más que otra cosa. Pero precisamente porque no soportamos el sufrimiento. Pero fijaos, paradójicamente, es una reflexión, esto nos hace débiles. Lo que realmente se consigue no es eliminar el sufrimiento, sino disminuir nuestra capacidad de soportarlo, de aguantarlo, a base de cosas artificiales que lo sustituyan. Como que no queremos pensar en una cosa y pensamos en otras como más facilonas. Pero esto lo que hace es como descender el umbral para soportar situaciones en las que no se da una satisfacción inmediata. Yo no sé si recordaréis aquella película de Pedro Almodóvar titulada La flor de mi secreto, en la que hay una escena magníficamente interpretada por Chus Lampreave, en la que cuenta una costumbre que se hacía antes en algunos sitios de España con los bebés nacidos con dificultad. Se los sacaba a la calle en invierno, aún en plena helada, y el bebé rompía a llorar de frío, y gracias a eso comenzaba a respirar. Y la niña se salvó, concluye el personaje de Chus Lampreave, hablando de su hija, ya mayor, en un papel interpretado por Marisa Paredes. Bueno, hoy esa costumbre, por supuesto, nos parece una barbaridad, pero da una idea de que muchas veces el sufrimiento hace a la persona fuerte, madura, preparada, al contrario que una vida cómoda y mullida, que a la larga nos hace débiles. Pero lo cierto es que esta actitud, contraria al sufrimiento, hace más necesaria que nunca las respuestas a estas preguntas con que he encabezado un poco este apartado. Cuando se presenta el dolor, ¿qué sentido tiene? ¿Acaso sirve para algo? ¿Puedo hacer con él algo más que huir de él? ¿Acaso puede tener
algún sentido una vida llena de sufrimiento? Bueno, pues antes de asomarnos a las respuestas que la doctrina espiritista ofrece, vamos a analizar las funciones antropológicas del dolor, que básicamente son dos. Primera, aunque parezca una obviedad, lo primero que se necesita para saber qué hacer con el dolor es aceptarlo como algo que está ahí. No negarlo, no intentar taparlo, camuflarlo. Algo a lo que tenemos que encarar, hacer frente. En su obra El problema del dolor, el escritor británico C.S. Lewis afirma que la primera y más humilde operación del dolor destroza la idea de que todo marcha bien y nos pone en una situación dramática. Pero sin embargo, el que se sobrepone a su dolor sube más alto, dice Lewis. Por otro lado, un escritor que a mí me gusta muchísimo, un escritor superviviente de los campos de exterminio nazis, Viktor Frankl, en su obra El hombre doliente, escribe que la enfermedad me es dada como una tarea. Me encuentro con la responsabilidad de lo que voy a hacer con ella. Así, el dolor es el banco de pruebas de la existencia humana, el fuego de la fragua, donde, como el buen acero, el ser humano se ennoblece y templa. Y aquí nos encontramos con la gran cuestión. Bien, ¿y qué hacer con nuestro dolor? Y es que, aunque no lo parezca, también ante la presencia del dolor, el ser humano puede elegir, ejercitar su libre albedrío, que es, por cierto, una de las leyes cósmicas morales contenidas y explicadas en la última parte del Libro de los Espíritus. Esto merece una explicación. Cuando sufrimos una enfermedad, un cautiverio, un ultraje, una calumnia, una desgracia, no es que seamos libres de sufrirlos o no, porque nos vienen impuestos. Pero lo que sí podemos es adoptar una actitud positiva o negativa de aceptación o rechazo. Pues bien, justo en esa libertad radica la posibilidad de enriquecerse con el dolor. Y os voy a contar una anécdota personal que para aclarar un poco, para que sirva como ejemplo. Hace como 25 años, uno va teniendo ya cierta edad, ¿no? Aproximadamente, porque me fallan las fechas, pero hace como 25 años yo acudía como voluntario a un centro de enfermos terminales de SIDA que tenía la congregación de las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta aquí en Madrid, por Puerta del Ángel. Hoy día, bueno, pues el SIDA no es mortal, se ha reconvertido pues en un sitio asistencial de alimentos, bueno, en un comedor social, ¿no? Pero en aquella época, pues acudían allí pues los enfermos que estaban, o sea, ya desahuciados por sus familias, por el Sistema Nacional de Salud, por su entorno. En realidad, pues iban allí a fallecer, ¿no? Entonces, las monjas admitían y formaban voluntarios. Teníais que tener como mucha psicología, ¿no? De estas cosas no se hablaba, solamente podías hablar de cosas positivas y bueno, pues por supuesto atenderles, darles de comer, el que lo necesitaba les cambiabas, etc. Con quien sí podías encariñarte, por supuesto, era con los demás voluntarios y también con las monjas, lógicamente, ¿no? Y de hecho pues las queríamos mucho. Bueno, pues fui un viernes y eché en falta a una compañera, a otra voluntaria, bueno, pues me había ayudado mucho en mi formación, siempre estaba pendiente, cuando necesitaba algo, pues ahí estaba ella, me daba ánimos, bueno, pues ese viernes no estaba. Y le pregunté pues a la monja que estaba, pues por esta chica, ¿no? Y entonces, por cierto, era una monja argentina, y muy bajita, porque yo no sé por qué las madres o sea, las monjas de la Madre Teresa de Calcuta son todas muy bajitas, muy pequeñitas, y bueno, pues es así. Y bueno, pues la pregunté, digo, bueno, pues la pregunté por esta compañera, y me dice, mira, vos no sabés, Sandrita murió. Y dice, sí, tenía un cáncer doloroso desde hacía 2 años. Y entonces, claro, me dejó hecho polvo. Digo, ¿pero cómo puede ser? Digo, pero si era voluntaria. O sea, ¿qué sentido tiene que una persona con un cáncer doloroso que lleva 2 años venga de voluntaria a cuidar a enfermos terminales de SIDA? Es que no lo entiendo. Digo, pero además es que siempre estaba sonriendo, siempre estaba ayudando. Digo, hermana, no lo entiendo. Digo, ¿cómo es posible? Y la monja se quedó así como callada, pensativa, y me dijo, mira, yo no lo sé.
Dice, yo creo que ella eligió ser libre. Ella eligió no ser esclava de su sufrimiento y ayudar a los demás olvidándose de sí misma. Nosotras los llamamos santos, la sociedad los llama locos. Y bueno, pues sí, eligió ser libre volcándose con los otros en vez de ser esclava de su dolor. No quiere decir que esto sea lo normal, pero desde luego yo creo que está en un sitio excepcionalmente bueno, ¿no? Y quizás de aquí. Bien, esta anécdota, pues sí, me sirve para afirmar que en esto también podemos ser libres. Podemos elegir. Podemos hacer del sufrimiento un aprendizaje y no una mortificación, para que los demás, pues bueno, se resulten mortificados por nuestros propios problemas.